Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Mauro Leguizamón, yo soy estudiante de la maestría en Inteligencia de Datos de la Facultad de Informática de la Universidad de La Plata. Waldo Asperue es docente de la facultad y también es mi director en el proyecto de tesis que da origen a este trabajo que estamos presentando, que es el uso de BERT para la creación de un chatbot de atención de consultas en la Universidad Nacional de Arturo Jauretche. El contexto que motiva el desarrollo de este trabajo está vinculado con el proceso de transformación digital que atraviesa toda la sociedad, las organizaciones y también la universidad pública, en la cual en épocas de alta demanda aparecen saturación en los canales tradicionales de atención, donde nosotros vimos una oportunidad de innovar por medio de la automatización de respuestas utilizando chatbots inteligentes que mejoren la experiencia de usuario, por un lado, pero que por el otro también optimicen el aprovechamiento de los recursos humanos. Por eso, el objetivo de este trabajo es desarrollar un chatbot conversacional basado en BERT y entrenado específicamente con la información del sitio web de la UNAG para responder de manera eficiente las consultas frecuentes de la comunidad universitaria, teniendo como objetivo específico, en primer lugar, crear una base de datos por medio de técnicas de web scraping sobre la página web, luego entrenar y ajustar el modelo de BERT para mejorar su comprensión con los datos utilizados, y luego evaluar el desempeño del chatbot, tanto en la atención de preguntas frecuentes como luego en una práctica con casos reales que llevamos adelante al final. A modo de introducción, comentamos, un chatbot es un programa informático el cual aprovecha el aprendizaje automático para construir modelos que simulan conversaciones razonables máquina-humano en un contexto determinado como este que es el de la universidad. Y BERT es un modelo de representación de codificadores bidireccionales que está basado en las redes neuronales transformers, capaz de comprender el contexto y las relaciones semánticas que aparecen en el lenguaje natural. Esto aporta ventajas clave para este proyecto como la comprensión contextual profunda, un buen rendimiento en clasificación de texto multiclase y la capacidad de procesar consultas complejas. A continuación vamos a recorrer una a una las etapas de la metodología implementada, pero tenemos como objetivo obtener un chatbot que reciba consultas de parte de la comunidad universitaria y devuelva respuestas útiles en función de predecir la intención del interlocutor por medio del mensaje que envía. Ese es el desafío y ahora vamos a ver cómo construimos esa propuesta. Para crear la base de conocimiento que contenga las posibles intenciones que podría tener el usuario al interactuar con el chatbot, se realizó una extracción, transformación y carga de datos, las cuales se volcaron en un dataset tipo JSON, en un formato adaptado de el Squad, del Stanford para preguntas y respuestas, el cual cuenta con una etiqueta o tag donde va el tema, en este caso el título de cada una de las URL que se obtuvieron en el scrapping. Luego, preguntas patrón o guía que de alguna manera ejemplifican las posibles consultas que podría realizar el usuario sin la necesidad de que sean exactamente las mismas. Y en tercer lugar, las posibles respuestas válidas que va a brindar el chatbot cuando identifique esa intención en la comunicación. El scrapping fue la técnica principal utilizada. En primer lugar, se hace un crawling de la página oficial, obteniendo los enlaces principales y adentro de cada uno de esos enlaces se va haciendo un scrapping estático primero y dinámico después para abordar, en este caso con Selenium, todo lo que por medio del HTML no se puede obtener por cómo está configurada la web. Lamentablemente, la página no tiene un estándar, no sigue una misma lógica en todos los apartados, entonces lo único que era homogéneo era el título de la página y la URL, lo cual se utilizó para construir las respuestas, haciendo una introducción con el tema y dando la URL como un redireccionamiento para que la persona pueda ir ahí y consultar la información, que es la misma lógica que utilizaba la página de la universidad para sus preguntas frecuentes.
Sin embargo, en las primeras pruebas la performance no fue muy buena, por ende se probaron con técnicas de aumento artificial de datos, las cuales permitieron, por medio de sinónimos, aumentar la cantidad de preguntas patrón para poder mejorar la capacidad de inferencia del modelo a la hora de identificar las intenciones. Una vez finalizada la construcción del dataset, se procedió a la etapa de entrenamiento. En este caso, para el entrenamiento del modelo, como mencionamos, se utilizó BERT, pero en su versión base. Es una versión mucho más liviana, la cual se recurrió a una variante en español, la publicada en Hugging Face por una cuenta vinculada a la Universidad de Chile, y se utilizaron la biblioteca de Transformers, también de Hugging Face, y Optuna para la búsqueda de hiperparámetros. Acá compartimos algunos datos de los espacios, de los rangos en los cuales se buscaron diferentes combinaciones de parámetros, siempre priorizando el menor loss de validación para garantizar una mejor generalización del modelo, y de esa manera se eligió la mejor combinación para el modelo de BERT. Una vez finalizado la recolección de datos y el entrenamiento del modelo, se procedió a testear con las preguntas frecuentes que la universidad tenía publicado, cuál era su capacidad de respuesta ante estas consultas. Para eso se utilizó una técnica de coincidencia exacta, pero de los links, no de todo el texto, sino del enlace, ya que la lógica era la misma, la presentación de un tema y el enlace que deriva al lugar del sitio donde está la información correcta. Y en este caso hubo un acierto de 9 sobre 13, un 69%. Sin embargo, luego en una revisión manual menos estricta, encontramos que 11 de las 13 respuestas podían ser consideradas válidas, dado que hay mucha redundancia de información o derivaba a un sitio que contenía otro y uno podía llegar a la misma respuesta. También se hizo un análisis de similitud semántica de sentence embeddings, los cuales analizan el significado de las oraciones, de las palabras, y hubo una similitud semántica del 63%, en los cuales hubo algunos números muy altos y otros más bajos, sobre todo en estas dos respuestas que no pudo conseguir a dos de las preguntas frecuentes, que sin embargo, cambiando algunas palabras, luego para las pruebas que hicimos más adelante, cambiando unas poquitas palabras se pudo lograr de que las responda bien. Tenían que ver con cómo estaban redactadas en la página de la universidad, que tal vez podía tener una redacción un poco más clara. En esta etapa, donde testeamos con usuarios, luego lo que hicimos fue desplegar la aplicación en un espacio de Hugging Face, que es un repositorio, donde podíamos subir el código y permitir que despliegue y que corra. Ahí participaron estudiantes, docentes, no docentes, comunidad toda, porque se compartió por diferentes redes sociales, en la cual hubo unas 1500 interacciones. De esas 1500 interacciones, el 93% pudo ser evaluado, ya que el resto correspondía a respuestas de sí o de no, donde el chatbot le pedía una guía a la persona en cuanto a si lo que le estaba brindando le servía o no. Habíamos establecido un flujo para que pueda orientar la conversación por medio de opciones. Entonces, esas 100 interacciones no podían ser evaluadas porque eran parte del flujo conversacional, no tenían un valor de score, pero el 93%, el resto casi 1400, sí. De estas preguntas que fueron evaluadas, el 78,5% fueron entregadas al usuario porque superaron el umbral del 0.3 de score, que es un umbral que establecimos en función de los resultados que tuvo el primer testeo con las preguntas frecuentes. Habíamos identificado que los aciertos aparecían a partir de ese valor. Entonces, se estableció un poco arbitrariamente, pero en función de esa experiencia, ese valor de umbral, y el 78,5%
de las respuestas del bot lo superaron y se entregaron. El resto fueron descartadas y se le pidió al usuario que reformule la pregunta. De las que fueron entregadas, el 46% correspondió a fax, a preguntas frecuentes. Se había construido una pantalla de inicio donde el usuario tenía ahí las preguntas frecuentes, las cuales ya habíamos testeado y sabíamos que las respuestas que ofrecía eran correctas. Y el 46%, 635 preguntas, entraron dentro de ese grupo. Esto es importante destacarlo porque es algo que encontramos la recurrencia en consultas muy similares en cuanto a calendario académico, carreras, aparecían algunas cosas de inscripciones también. De las no fax, es decir, preguntas que no tenían una estructura similar a las preguntas frecuentes, el 60% fueron respondidas correctamente con un score promedio de el 0.87. En total, sumando las fax y las no fax, de estas 1.400 interacciones, el 83% se respondieron de manera correcta. Aquí es importante rescatar dos cosas. La primera es que, como veníamos viendo en las no fax, arriba del 80 del 0.8, el modelo tendía a prácticamente no equivocarse y se encontraban la mayoría de las respuestas correctas, y la mayoría de las respuestas incorrectas estaban vinculados con temas que no estaban en la página de la universidad. Por ejemplo, fechas de finales, inscripciones a materias, libreta universitaria, información sobre el segundo cuatrimestre, preguntas que al momento de hacer estas pruebas, que fue a principios de julio, todavía no estaban publicados. Eso lo que generó es que el modelo no pueda responderlos porque no tenía la información necesaria para hacerlo. A modo de conclusión, identificamos un buen rendimiento técnico en cuanto a las métricas objetivas de evaluación que se indagaron, pero también una buena performance, un buen rendimiento en cuanto a las respuestas brindadas a los usuarios durante la práctica. Esto nos da un balance entre desempeño técnico y experiencia de uso que nos permite afirmar que se cuenta con una madurez suficiente para ser considerado en implementaciones reales de asistencia digital en entornos universitarios. Sin embargo, es importante destacar algunas limitaciones encontradas, como por ejemplo la gestión de la información institucional, donde, como mencionamos, hubo ausencia de información importante, pero también hubo un exceso de información que era poco relevante para los usuarios. Esto tiene que ver con cómo está formulada la página, y ahí aparece una primera limitación. Luego, alguna ambigüedad terminológica, donde está la necesidad de construir un glosario de terminologías en este dominio para desambiguar palabras como inscripciones que se utilizan para materias finales, nuevas carreras, ¿no?, para ingreso del año siguiente, como también limitaciones en cuanto a la arquitectura, dado que en este caso no tuvimos una memoria contextual ni capacidad de un aprendizaje continuo en el modelo, así como tampoco un feedback, lo cual genera una limitación en cuanto a su implementación o en cuanto a la infraestructura restringida que se utilizó, dado que, como mencionamos, hubo que recurrir a las versiones gratuitas de los sistemas y los servicios con los que se trabajó. Entonces eso generó algunas limitaciones. Por eso, para futuros trabajos y futuros desarrollos, se plantea una integración con sistemas institucionales, como pueden ser los del ecosistema SIU, pero también incorporar una memoria conversacional y un aprendizaje por medio del feedback que permita una mejora continua del modelo, incluso con la adaptación de nuevos modelos de procesamiento de lenguaje natural, como Gemini o GPT, para poder mejorar la capacidad de respuesta, o el entrenamiento con un corpus de texto más completo, donde en este caso estas consultas que eran recurrentes no estén ausentes, ¿no? Aparezcan en la página y no haya información repetida. Para finalizar, este desarrollo demuestra que la inteligencia artificial puede fortalecer la atención universitaria, haciendo más accesible
la información para toda la comunidad. Así que muchas gracias, esperamos que haya sido de interés para ustedes y aguardamos sus preguntas o comentarios.